Elisha antes, que estamos en estos días, se conocen como días de Ben Hametzarim. Ben Hametzarim es un término que está mencionado en Megilat Eja. El libro de Eja que lo escribió Irmiyahu Hanaví dice Kol Rodefeha y Siguha Ben Hametzarim. Todos sus perseguidores la van a alcanzar en la estrechez. ¿Qué significa? Cuando alguien persigue y uno se está escapando, mientras hay un campo abierto, puede escapar con facilidad. Pero cuando llega a un lugar estrecho, ya no hay escapatoria. Lo pueden alcanzar mucho más fácil. Es el término que dijo Irmiyahu Hanaví cuando llega al momento de la destrucción del Bet HaMikdash. Estamos en momentos tristes. Entre 2 días significativos, ayunos, el ayuno que tuvimos el jueves de Shiva Asar Betamuz, el día 17 del mes de Tamuz, que ahí se destruyeron las murallas de Yerushalayim. Después de 3 semanas, quemaron los 2 Bate Mikdash, el primero y el segundo, el día 9 de Av. Esas 3 semanas estamos en un lugar estrecho, que no tenemos dónde movernos, se puede decir, que nuestro mazal, la fuerza del pueblo de Israel está caída, tanto así que según el Arizal HaKadosh tenemos 3 meses en el calendario judío que le pertenecen a la fuerza negativa, al Satán. Es decir, que el dominio, el caer en esos días es más fácil. Así dice el Arizal HaKadosh sobre un pasuk que habla de Moshe Rabenu, que la madre de Moshe cuando lo tuvo, dice el pasuk, Batatzpinehu Shelosha Yerahim, que la mamá de Moshe lo ocultó durante 3 meses. Moshe, como saben, en la época de Egipto había el decreto de lanzar a los bebés hebreos al Nilo. Entonces los egipcios calculaban más o menos en qué mes estaba esa mujer de su embarazo, y cuando cumplía los 9 meses hacían una visita en la casa, revisaban todo y ahí se daban cuenta que está el bebé, lo llevaban y lo lanzaban al Nilo. Entonces la mamá de Moshe tuvo a Moshe en el 6º mes del embarazo. Nació prematuro. Entonces su mamá lo pudo ocultar en casa 3 meses. Ocultó a Moshe Rabenu, la luz también que nació Moshe Rabenu, lo ocultó durante 3 meses. Cuando ya vio que no tenía escapatoria, no podía más que hacer, ahí lo dejó en el Nilo y como sabemos la historia, Batia, la hija de Paró, lo encontró y lo salvó. Pero dice la Arizal HaKadosh, Moshe, que simboliza la pureza del pueblo de Israel, estaba oculto durante 3 meses. También hay 3 meses en el año que la presencia divina está oculta. Es decir, que aún es más difícil encontrar la espiritualidad. ¿Por qué? Porque le pertenecen a la fuerza del mal, que Dios les dio 3 meses que ellos dominan. ¿Qué 3 meses son? El mes de Tevet, de Tamuz y de Av. Tevet, Tamuz y Av son 3 meses que también tenemos ayunos por la destrucción del templo. Como sabemos, en Asara Betevet, el día de Tevet, ahí sitiaron las murallas de Yerushalayim. Luego Shiva Asar Betamuz rompieron las murallas. Y luego en Tisha B'Av, ahí quemaron el Bet HaMikdash. Son 3 meses que la fuerza del pueblo de Israel es más bajo. Que si uno quiere intentar buscar la divinidad, tiene que esforzarse mucho más. Y por eso el profeta Irmiyahu, él insinuó eso. Kol Rodefea y Sigua Ben Hametzarim. Todos los que persiguen al pueblo de Israel lo van a poder alcanzar en los días de Ben Hametzarim, en un lugar estrecho, en días estrechos entre el ayuno de Shiva Asar Betamuz y el ayuno de Tisha B'Av. Eso es el significado simple, que de hecho incluso la halajá indica que si alguien tiene algún juicio, mejor que no lo haga en esos días. Si alguien tiene alguna operación, mejor que no lo haga en estos días. Si es que cayó, bueno, cayó, ni modo, es algo urgente, de urgencia, pues se puede. Pero todo lo que uno puede evitar y no hacerlo, que no lo haga en estos días porque nuestro mazal está bajo. Quizás el decreto se vaya a cumplir. Si lo hace después, cuando ya el mazal crece, mejor que lo hagamos. Pero hay algo un poco más profundo cuando entramos a estos días de Ben Hametzarim, que conmemoramos la destrucción de los 2 Bate Mikdash, los 2 templos. Y uno tiene que pensar, realmente, ¿cómo yo puedo aportar a que esa petición del pueblo de Israel durante
2000 años, casi 2000 años, que el pueblo está pidiendo, Dios, quiero verte, ya, queremos que construyas tu casa de vuelta. En la Amidá lo pedimos 3 veces en el día, en Shacharit, Mincha, Yarit, Betejezena, Enenu, Beshuvcha Letzion Berachamim. Así decimos en la Berajá de Retze, en la Amidá, ¿cierto? Hashem, queremos verte de nuevo, que nuestros ojos vean cómo retornas a Tzion, a Yerushalayim. Queremos ya ver que construyas el Bet HaMikdash, ya que venga el Mashiach. Lo pedimos y parece que esperamos que de repente algo llegue y cambie. O sea, que llegue el Mashiach, algún ser espiritual, y que cambie todo, que construya el templo, que haga una paz en el mundo, que todo esté bien, que todas las cosas negativas y malas se alejen. Y nosotros parece que estamos pasivos ante la situación del Mashiach. Simplemente que pedimos y pedimos y pedimos. Y obviamente que la petición y la tefilá sirve. Mi jajam dice que cada bendición que Dios le tiene que mandar a la persona está esperando. Hay un costo especial. Uno pide salud, uno pide bienestar con los hijos, uno puede casarse. Cada uno pide alguna cosa que necesita. Pero esa cosa tiene un precio. Digamos, eso cuesta 50 tefilot, 40 plegarias, 20 rezos que tienes que pedir. Ningún rezo va en vano. Va a la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando ya se completa, ya pusiste todas las monedas de tefilot en la alcancía de tal cosa, ahí Dios se lo manda a la persona. Entonces ninguna tefilá se va en vano. Pero imagínense, 2000 años, todo el pueblo de Israel, en todo el mundo, en su exilio que estamos pidiendo lo mismo, que Dios, que venga el Mashiach, y queremos que se construya el Bet HaMikdash. ¿Cómo yo puedo aportar para que el Bet HaMikdash realmente este año esté construido? ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Entonces, si analizamos bien estos días de Ben HaMetzarim, vamos a ver una diferencia en el luto que sentimos en estos días. Imagino que aquí muchos estudian la halajá. Tenemos halajot específicas cómo nos tenemos que comportar en los días de Ben HaMetzarim. Por ejemplo, desde el ayuno de Shiva Asar Betamuz, para los sefaradim tenemos 2 halajot significativas que está prohibido. Los ashkenazim tienen un poco más. Los sefaradim, 2 halajot significativas que mostramos el luto. Primera halajá es: no escuchamos música. La música trae una alegría especial. Ahora no estamos en tiempo alegre, estamos en tiempo de reflexión, de luto por lo más espiritual que se nos fue. No escuchamos música. Lo segundo, tampoco decimos la bendición de Shehianu. Shehianu es una bendición que decimos por cosas nuevas que adquirimos. Un saco nuevo, un traje, algo que me da mucha alegría. En estos días, no lo compres. No digas la verajá de Shehianu, porque no es... ¿Qué vas a decir? Shehianu, Vekiimanu, Vigianu, las semanas de Dios, qué bueno que me trajiste a este momento. No, es un momento triste, es un momento que tenemos que estar en reflexión. Y por eso es la segunda halajá que estamos de luto. Así comienza, que es algo liviano. Cuando comienza el mes de Av, ahí sí el luto aumenta muchísimo más. Desde que comienza el mes de Av, dicen nuestros sabios, mema'atim besimcha, disminuimos en cualquier tipo de alegría, no únicamente en la bendición de Shehianu ni en música. Cada cosa alegre que me llena, no lo hacemos. No nos casamos, no nos comprometemos, no podemos cortarnos el pelo, no podemos usar ropa lavada o recién lavada, algo que me da mucha alegría. Disminuimos. El luto crece mucho más en los últimos 9 días, desde que comienza el mes de Av hasta el ayuno de Tisha B'Av. 2 etapas de luto. Los primeros 13 días, desde el ayuno de Shiva Asar Betamuz hasta Rosh Chodesh Av, hasta que comienza el mes de Av, y luego otros 9 días, desde que comienza el mes de Av hasta el ayuno de Tisha B'Av, que ahí el luto se aumenta mucho más. ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué es lo que realmente se esconde en los 13 primeros días y luego los 9 últimos días que el luto se multiplica? Y la respuesta está en entender lo que sucedió originalmente, lo primero que sucedió en esos días. Porque todos sabemos que es cierto, el ayuno en estos días empezó en la destrucción del templo. Y ahí comenzamos a ayunar tanto por
la ruptura de las murallas de Jerusalén, y también porque quemaron los dos templos, el primero y el segundo, el día 9 de Av. Pero, según nuestros sabios, pasó otra cosa adicional en esos días. Lo primero que sucedió en el ayuno de Shiva Asar de Tammuz es que Moshe Rabenu rompió las tablas de la ley. Es decir, Moshe Rabenu, hagamos un poco la cuenta, Moshe entrega o sube al monte de Sinai en Shavuot. Shavuot es el día 6 de Sivan. Ahí Dios les dice al pueblo de Israel los 10 mandamientos y después Moshe Rabenu sube a estudiar toda la Torah 40 días y 40 noches. Del día 7 de Sivan hasta después de 40 días es justamente el día 17 de Tammuz. Ahí Moshe Rabenu baja con las tablas de la ley y escucha música, escucha sonido, bailes. ¿Qué es eso, esos bailes? Y vio que hicieron el becerro de oro. El becerro de oro, ¿cómo? Lanza las tablas, las rompe, castiga a los pecadores y ahí sube de nuevo otros 40 días a pedir perdón a Dios. Que Dios les perdone y les perdone y les perdone. Dios le dice, está bien, culminando los 40 días, les perdono, pero no del todo. Et malachi eshlach lefaneja. Voy a mandar un ángel, pero yo ya no voy a estar con ellos. Y Moshe dice, no acepto. Entonces, llega el Rosh Chodesh Elul, cuando comenzó el mes de Elul, que son 40 días después de que Moshe subió de nuevo para pedir perdón, y ahí le dice al pueblo de Israel, vamos a pedir todos perdón de todo corazón, vamos a decir los 13 atributos de misericordia de Hashem, y ahí Moshe Rabbeinu lo dice. Los que estudian la Torah, ahí aparecen, después del pecado del becerro de oro, los 13 atributos de misericordia, que decimos también todos los días en la tefilá. Amonai, Amonai, El, Rahum, Vehanun, El, Echapay, Verachesed de Emet, Notzer, Chesed, Alafin, Osea, Bueno, Pesha, Lejata'a, Benake. 13 atributos de misericordia, que es como la clave especial para que Dios deje su enojo. Funciona. 40 días después de que comienza el mes de Elul, en el día de Kippur, Hashem les perdona al pueblo de Israel. Entonces dicen nuestros sabios, el primer pecado que sucedió el 16 de Tammuz es el pecado del becerro de oro. Que el pueblo de Israel parece que hizo idolatría. Avanzamos un poco más, después llega Kippur, empiezan a construir el Mishkan, el tabernáculo, lo inauguran cuando comienza el mes de Nisan y cuando ya está todo perfecto, ya llegó el momento de entrar a la tierra de Israel. Y Moshe Rabenu envía a los espías. Los envía el 29 del mes de Sivan, que salgan los espías a revisar cómo podemos conquistar la tierra de Israel. Los espías regresan el día 9 de Av. Y ahí empiezan a hablar mal de la tierra de Israel. No se imaginan, vimos ahí gigantes, vimos murallas enormes y fuertes, no podemos en contra de ellos, no vamos a poder nunca, no podemos para nada. Todo el pueblo empezó a llorar y a llorar y a llorar, no puede ser, tanto esperamos salir de Egipto porque Dios nos prometió llegar a una tierra que emana leche y miel y ahorita no vamos a poder, lloraron. Dios se enojó y dijo, ustedes lloraron un llanto en vano, les voy a dar realmente un motivo para llorar y van a morir. Toda esa generación que salieron de Egipto, que fueron esclavos en Egipto y salieron de allá, van a morir en el desierto y la generación que va a entrar a la tierra de Israel va a ser una nueva generación que ya tiene la mentalidad un poco más de fe en Dios absoluta, que no vivieron bajo el dominio de Paró, que directamente se conectaron al dominio de Dios. Ellos van a entrar a la tierra de Israel. ¿Cuándo ocurrió eso? El día 9 de Av. Y para que sepan, ¿cuándo murieron todos esos personajes que salieron de Egipto? El día 9 de Av. Nos cuenta el Midrash que cada 9 de Av, cuando llegaba Tisha B'Av, cavaban pozos, sus propias tumbas, se acostaban todos allá en las tumbas. Al día siguiente anunciaban, ¡hey, que se levanten los vivos! Y se levantaban todos.
los vivos, los muertos los tapaban. Salieron de Egipto 600,000 hombres. Hacemos el cálculo, 600,000 hombres. Entre los 40 años que estaban por el desierto, cada 9 de Av fallecían 15,000 personas de aquella generación que salió de Egipto. Eso es lo que nos cuenta el Midrash, que es lo primero que sucedió en el ayuno de Tisha B'Av. El día del 9 de Av, ¿qué fue lo primero que sucedió? Que regresaron los espías y hablaron mal de la tierra de Israel. Ahora, si uno analiza esos dos, estamos ahorita justo en los días intermedios entre el 16 de Tammuz y el ayuno de Tisha B'Av. Si uno analiza realmente estos momentos, ¿qué pecado es más grave? ¿La idolatría del becerro de oro? ¿O hablar lashon hara, o hablar mal de la tierra de Israel? Obviamente que según lo lógico, cualquiera diría, no, lo peor es hacer idolatría. Entonces, ¿por qué Dios sí perdonó el becerro de oro después de decir 13 atributos de misericordia? Y aquí, con los espías, Dios no perdonó. ¿Cómo? ¿La idolatría la perdonaste y hablar un poco mal no lo perdonaste? ¿Cuál es la diferencia? Además, un dato especial para que sepan, después del becerro de oro, como mencionamos, Moshe dijo 13 atributos, y revísenlo. En el Humash, ahí aparecen 13 atributos de misericordia que Moshe dijo después del becerro de oro en la perashá de Ki Tisa. Después de los espías en la perashá de Shalach Lecha, también Moshe pidió perdón. Y también dijo atributos, pero no dijo todos los 13. Dijo únicamente 9 atributos de los 13. Entonces tiene que haber algún significado en la diferencia que Dios sí perdonó al pueblo de Israel en el pecado del becerro de oro y no perdonó a los espías. Tiene que haber una explicación por qué en el becerro de oro dijo 13 atributos de misericordia y aquí dijo únicamente 9. Tiene que haber algo que lo explique. Entonces sí, hay una explicación que es la explicación más lógica cuando uno estudia la Torah. Que es imposible pensar que el pueblo de Israel hizo idolatría como tal. Hablamos de un pueblo que apenas escucharon a Dios en el monte de Sinai. Apenas lo escucharon. Escucharon cómo Dios habló con ellos. Anoji Hashem Elokeja. Yo soy Hashem tu Dios. ¿Quién lo está hablando? Dios. Por eso dijo yo. Yo soy Hashem tu Dios que te sacó de Egipto. Segundo mandamiento. Lo yeleja Elohim acherim al panay. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Quién está hablando? Dios, en primera persona, de mí. Primera persona. Eso es, obviamente, Dios habló con ellos. Pero, ¿qué sucedió? Según el Midrash, el pueblo de Israel pasó algo traumático en ese momento. Imagínense, un pueblo que apenas sale de Egipto, esclavos en esencia, pegados a la parte material, que de repente escuchen la voz de Dios, que reciban una energía tan espiritual, no, sus cuerpos no pudieron contener tanta energía espiritual y se murieron, se desmayaron en ese instante. Así se volaron para atrás y se desmayaron, su alma se salió. Dios tuvo que mandar ángeles para revivirlos y luego otra vez se pusieron en frente del monte de Sinai. Porque su cuerpo, a mí me pasó mi primer lugar que viajé a ser en rabino era en China, en Guangzhou, y ahí me acuerdo, llevé mi máquina para rasurarme y cuando la conecté, la máquina de México, en China, explotó la máquina. ¿Por qué? Porque aquí es de 200, aquí es de 320 watts, ahí es de 110, algo así, no encaja. El recipiente que yo tenía era menor a la cantidad de energía que ahí se recibe. Entonces, cuando el recipiente no es apto para recibir tanta energía, explota. Es lo que también le pasó al pueblo de Israel. No pudieron contener. Entonces, el primero, Hashem mismo lo dijo, murieron. Los revivieron de nuevo. Segundo mandamiento, también Hashem, como dijimos al Panay, antes de mí, Dios está hablando. Y ahí, otra vez, murieron, los reviven de nuevo, se desmayaron, los reviven, despiértense,
dicen, ya no queremos más. No podemos directo escuchar la voz de Dios. Moshe, por favor, tú escucha a Dios y nos pasas sus palabras. Y por eso, si se fijan bien, desde el tercer mandamiento en adelante, ya no habla en primera persona. El primero dice, Anoji, yo soy Hashem tu Dios. Dios está hablando. Segundo, al panay, no tengas otro Dios delante de mí. Dios está hablando. Tercero, no, lo tisai Shem Hashem elokeja lashav. No alces el nombre de tu Dios en vano. Ya no dice, no alces mi nombre en vano, no, porque Dios no habló. Dios se lo dijo a Moshe y Moshe se lo dijo al pueblo de Israel. Y por eso Moshe dijo, no alces el nombre de tu Dios en vano. El cuarto mandamiento, Ala Adama Asher Hashem elokeja noten lach. Ya no dice que la tierra que yo te di, no, la tierra que Dios te dio. ¿Lo dice? Desde el tercer mandamiento en adelante, ya habla en tercera persona porque Moshe está hablando, porque el pueblo de Israel entendió. Nosotros no podemos hablar directamente con Dios. No podemos tener directamente conexión con Él porque aún no estamos listos o aptos para eso. Mejor, Moshe, tú sé el intermediario. Y así sucedió. Ahorita Moshe sube. Vamos a entrar en la mente del pueblo de Israel en ese momento que Moshe se va. Moshe se va y ellos se sienten, no podemos, necesitamos a alguien, algo que nos conecte con el Creador. Porque recordaban lo que le pasó en los primeros dos mandamientos, no queremos que se vuelva. Y por eso, ¿qué pasó? Pasan 40 días, que según su cálculo, Moshe aún no llegó. No pudieron esperar unas horas para ver cómo Moshe sí llega al mediodía. Vamos a hacer algún conducto, algo que nos conecte con Dios. Quisieron ver algo visible. Queremos ver algo para poderlo entender, ver algo físico, no ahorita algo espiritual, porque no podemos con algo espiritual. Salieron de la esclavitud física, terrenal, material, queremos ver algo material. Y por eso hicieron el becerro de oro. Algo que nos conecte con Dios. No era idolatría. Es algo que yo me quiero conectar con Dios y lo hago a través de algo físico. Se equivocaban, era una equivocación, era un pecado, pero es un pecado en la acción. La mente de ellos, la parte interna, era pura, porque se quisieron conectar con Dios. ¿Dónde estaba el pecado? En la acción, en la parte externa. Por eso cualquier pecado de la acción, que es externo, que es afuera, es muy fácil repararlo, Dios les perdonó. Al otro lado, cuando llegamos con los espías, si nos fijamos los espías, la acción que hicieron, las palabras que dijeron, ¿eran malas? No. Las palabras eran emet, verdad. Todo lo que Moshe Rabbeinu les preguntó, revisen las murallas, los hombres, fuertes, débiles, ellos dijeron lo que vieron. Vimos gigantes, vimos ciudades fuertes, vimos gente fuertísima. Ellos dijeron la verdad, no se equivocaron en la acción como tal, en las palabras que dijeron. La parte externa estaba bien, el pecado era en la parte interna. Yo sé que es fuertísimo, pero si Dios te prometió que te va a dar la tierra de Israel, ¿qué significa? Que te la va a dar. Seguro te la va a dar. Tienes que tener una fe absoluta que Dios te la va a dar, aunque en tus ojos físicos no veas la lógica, son gigantes, no importa. Confío en Dios. El pecado era en la fe que tenían, que ahí no tenían fe. Tanto así que dijeron, Ki hazak mimenu. El pueblo es tan fuerte, incluso más que Dios. El pueblo ¿cómo que más fuerte que Dios? ¿No tienes fe que si Dios prometió la tierra al pueblo de Israel te lo va a dar? ¿Cómo de repente tiras eso? Entonces, en la acción no pecaron. En la parte interna, en el pensamiento, en la fe, ahí sí pecaron. Por eso, algo interno del pensamiento, de la fe, es mucho más difícil reparar y por eso ahí Dios no les perdona. Explica el Arizal HaKadosh algo muy interesante. Cuando llegamos al nombre de Dios, el nombre de Dios tiene 4 letras, ¿cierto? La Yud, la Hei, y luego la Vav y la Hei. Es el nombre de Dios, que no lo pronunciamos por el segundo mandamiento, que dice que no alces el nombre de tu Dios en vano, así que no lo decimos a menos que sea de una plegaria, de un rezo, una tefilá, que ahí sí lo mencionamos, alguna bendición,
Pero así nada más, por eso en el judaísmo decimos Hashem, el nombre, ¿sabes? El nombre especial, ese que no lo mencionamos en vano, a eso nos referimos. El nombre, ¿cómo se escribe? Yud, Hei, y luego la Vav y la Hei. Dice la Arizal HaKadosh que la Yud y la Hei representa el mundo del pensamiento. La Vav y la Hei representa el mundo de la acción. Voy a explicar. Tenemos dos equipos o dos grupos de mitzvot en el judaísmo, en la Torah. Mitzvot aseh y mitzvot lo ta'aseh. Elisha, le pido que si es que ve que es un poco complicado o profundo, me diga y cambio. Y cambio a algo un poco más simple. ¿Ok? No, es súper bien, de verdad, súper claro y entendible. Yo creo que al 100. No se preocupe, adelante, por favor. Ok, perfecto. Entonces, en el judaísmo, en la Torah, tenemos dos grupos de mitzvot. Tenemos mitzvot aseh y mitzvot lo ta'aseh. Tenemos los mandamientos de acción, de positivos, y los lo ta'aseh, mandamientos de no hacer, negativos. Es decir, no comer taref, no mentir, no robar, no matar. Todo lo que es no, eso es mitzvot negativas. Positivas, como ponte el tefilín, cuida Shabbat, etc. Es mitzvot de sí, ir y hacer. Si hacemos el cálculo, ¿cuántas mitzvot tenemos? Tenemos 248 mitzvot aseh, de hacer, de la acción, positivas, y 365 mitzvot lo ta'aseh, mitzvot que no hay que hacer. En ambos recibes pago. Si hiciste una mitzvah, vas a recibir pago en el mundo venidero. Si no hiciste una averá, te aguantaste y no la hiciste, no mentiste o no comiste algo prohibido, también recibes una recompensa. Entonces, díganme, ahorita yo estoy sentado frente a ustedes y no maté a nadie. Y tampoco comí algo taref. ¿Me dan pago por eso? No. Pero no hice la vera. No. Hablamos cuando tienes la oportunidad de mentir, robar, matar o comer taref o lo que sea que está prohibido hacer y no lo haces. Tienes la oportunidad, tienes un plato de jazir enfrente tuyo y no te lo comes, te antoja mucho y no te lo comes, eso se llama que te aguantaste, te dan un pago. Es decir, que las mitzvot de no hacer no son externas, son internas. Porque no hice ninguna acción, me quedé quieto. Y si uno ve por fuera, dice, esa es una persona normal. Pero yo sé que internamente tenía muchísimas ganas de mentir, de robar, de hacer algo negativo y me aguanté. Las mitzvot de no hacer pertenecen al mundo interno, al mundo del pensamiento. Cuando te aguantas y no haces, porque en la acción, pues no hiciste, no hubo ninguna acción. Pero ¿por qué te dan pago? Porque en la mente te controlaste, en tu instinto lo jalaste para no hacer algo negativo. Eso es de no hacer, que son internas. Mitzvot de sí hacer, ahí no son internas, son externas. Obviamente que también tenemos que tener alguna intención. Por ejemplo, ponerse el tefilín. Alguien que se puso el tefilín y no pensó en nada, pero se lo puso, en la acción se lo puso, cumplió con la mitzvah. Pero no pensé en nada de que me conecta. Ningún tonto pondría un tefilín. No veo a alguien que voy a poner un tefilín. ¿Por qué te lo pones? No sé, no. La misma acción muestra que lo hiciste para Dios. Porque nadie pondría un tefilín en el brazo ni en la cabeza. No estamos locos. ¿Por qué lo hacemos? Entonces, porque Dios nos ordenó. Aunque no lo pensaste, cumpliste una mitzvah. No pensé nada. La parte interna quedó vacía, completamente vacía. Igual me dan pago. ¿Por qué? Porque las mitzvot aseh, positivas de la acción, dependen de la acción como tal. Si tuviste la parte interna y te conectaste con Dios y le dedicaste tus pensamientos y las acciones y los deseos, ¡wow! ¡Qué bueno! Mucho mejor, obviamente. Pero si no pensaste,
te pusiste el tefilín así nada más, igual cumpliste con la mitzvah, porque la acción se cumplió y son mitzvot, hace de la acción. Una mujer que encendió la vela de Shabbat y no pensó en la luz, no pensó en la pureza, no pensó en sus hijos, no pensó en el matrimonio, no pensó en nada. Cumplió la mitzvah, porque hizo la acción, encendió las velas, ya. Es decir, que en el grupo del judaísmo, de las mitzvot, tenemos dos tipos de mitzvot. Mitzvot de la acción, externas, y mitzvot internas del pensamiento. Las de no hacer son internas, las de sí hacer son externas. Dice el Arizal HaKadosh, esto, las mitzvot, que son la forma de cómo conectarnos con Dios, están insinuadas en el nombre de Dios. Yud, Hei, y luego la Vav y la Hei. ¿Por qué? La Yud y la Hei representa el mundo interno. Para que sepan cuál es el motivo, de dónde él sacó eso, no es algo que él nada más lo dice, también lo dice el Zohar HaKadosh, y muchos libros de la mística judía mencionan esta idea, que el nombre de Dios, Yud y Hei, y luego la Vav y Hei, se divide en la parte interna y la parte externa. Está mencionado en muchísimos libros, y aquellos que tienen algunos sidurim, que rezan, que dicen la tefilá, que tienen ahí todas las kavanot que uno tiene que pensar, ahí también se menciona obviamente ese concepto, que uno tiene que pensar en la Yud y en la Hei cuando lo dice, que es el mundo interno, la Vav y la Hei, el mundo externo. Pero, ¿de dónde salió? ¿Cuál es el origen? Cuando Dios le dice a Moshe Rabenu, habla con Moshe Rabenu después de la lucha en contra de Amalek. Dice el pasuk, Ze Shemi Leolam, Veze Zichri Ledor Vador. Este es mi nombre para siempre, y este es mi recuerdo de generación en generación. Hay Shemi, nombre, y hay Zichri, recuerdo. Entremos al mundo de la numerología. Shemi. ¿Conocen un poco la numerología? La gimatria. Shemi, que significa nombre en hebreo de Shem, mi nombre, dice Dios. Shemi suma, la Shin vale 300, la Mem 40 y la Yud 10. Juntos 350. Eso es Shemi, mi nombre, 350. Zichri, al otro lado, que significa recuerdo, suma 237. Mi recuerdo suma 237. Mi nombre suma 350. Dice el Arizal HaKadosh, si tomamos el nombre de Dios y el recuerdo, ¿qué significa? El nombre de Dios es la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. No, dice no. Hay algo que es el nombre, que es algo muy visible, y el recuerdo es algo como que más lejano. En el mundo espiritual de Dios, lo más visible no es la acción. El mundo espiritual de Dios, ¿qué es lo visible para Dios? La parte espiritual, la parte interna tuya. Cuando te conectas con tu mente, con Dios, eso es lo más elevado. Una mitzvah, cuando uno no se conecta, pone el tefilín sin conectarse, sin pensar nada, cumplió la mitzvah, pero no te conectaste con Dios. Cumpliste la mitzvah, palomita, pero no faltó la conexión, pero la conexión con Dios espiritual es a través de algo espiritual de tu mente. Es el nombre, muy visible el nombre. El recuerdo, algo que sí te recuerda a Dios, es la acción. La acción lo que hace no es el nombre de Dios directo, te recuerda que sirvas a Dios. Porque a Dios no le interesa la cajita de cuero que te pones del tefilín, a Dios no le interesa esa cajita. Dios que le interesa que te conectes con Él. Pero esto te recuerda, te ayuda a recordar que tienes que dedicar tus acciones, pegado al corazón con tus sentimientos, es un recuerdo, ¿no?, que te ayuda a recordar que existe el Dios. Y por eso dice, Shemi, la palabra Shemi significa mi nombre. Si le sumamos, que suma 350, si le sumamos la Yud y la Hei, ¿cuánto suma en la gimatria? 15. 350 más 15 nos da 365 mitzvot lota hacer. Como dijimos, no hacer es del pensamiento, la parte interna.
365 de no hacer, la parte interna, es la Yud y la Hei, la parte interna. Después estamos a la Zichri. Zichri es recuerdo, que suma 237. Si le sumamos la Vav y la Hei, que la Vav y la Hei suman 11, salen 248, que son las mitzvot de hacer, que es un recuerdo nada más. Entonces, de nuevo, el nombre de Dios, Yud, Kei, Vav y la Hei, se divide en dos. La Yud y la Hei es la parte interna, la Vav y la Hei es la parte externa. El Arizal HaKadosh, cuando él habla de las letras, dice que hay muchas formas de cómo aprendemos o cómo las letras nos pueden enseñar algo. ¿Cómo es que manejamos las letras? Una de las formas, es la más conocida quizás, se llama Atbash. Atbash es que aprendemos de la primera letra a la última. Cambiamos la Aleph por la Taf. La segunda con la penúltima, la Bet con la Shin. La tercera con la tercera del último, es decir, la Gimel con la Resh. Y luego la Dalet con la Kuf. Y luego la Hei con la Tzadik. Y así sucesivamente hasta llegar al medio, que es la Lamed y Mem. Entonces, dice la Arizal HaKadosh, la segunda forma de cómo aprendemos, que es también muy popular, es cuando quiero conocer un concepto según las letras, pero no está completo. Voy a explicar qué significa eso. Ahí le disminuimos una letra. Y ahí, digamos, la Bet se convierte en Aleph, la Gimel se convierte en Bet, la Dalet se convierte en Gimel, la Hei se convierte en Dalet, y así sucesivamente le bajamos una letra. Según eso, él explica, si tomamos el nombre de Dios, Yud, Hei, y luego la Vav y la Hei. A ver si aquí lo puedo escribir para que lo vean mejor. Tenemos la Yud y la Hei y la Vav y la Hei. Yud y Hei es la parte interna, Vav y Hei es la parte externa. La Yud y la Hei, en este mundo, la Yud y la Hei, en este mundo, que es el mundo que tenemos de conectarnos con Dios, no se ve. Como dijimos, yo no veo cuando alguien no mintió. ¿Por qué no mintió? Porque no habló. Yo no vi cuando alguien no comió taref. ¿Por qué? Porque no se ve en este mundo. Como no se ve en este mundo, lo cambiamos. La Yud y la Hei en el formato de Atbash que les dije, que es la primera por la última, y en ese caso, la Yud se convierte en Mem, que es la equivalente a ella, y la Hei se convierte en Tzadik. Entonces, la Yud y la Hei, que son internas, que en este mundo no se ven, por eso las cambiamos a Mem y Tzadik. La Vav y la Hei, que sí se ven, porque son externas, en este mundo sí se ven, las dejamos igual. Díganme, si yo cambio la Yud y la Hei por la Mem y la Tzadik, ¿qué recibo? Mem Tzadik Vav Hei, mitzvah. Es decir, que la mitzvah que yo tengo en este mundo, que son de hacer y no hacer, es la forma de cómo te conectas literalmente con el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios, Yud y Hei, la Vav y la Hei, se divide en la parte interna y la parte externa. La parte interna que en este mundo no se ve, se cambia por la Mem y la Tzadik. La Vav y la Hei que sí se ve, se deja Vav y la Hei. Entonces el nombre de Dios se convierte en la mitzvah que yo estoy cumpliendo. De esa forma, cuando yo cumplo con las mitzvot y no hago las mitzvot de no hacer, elevo el nombre de Dios, alumbro el nombre de Dios, la Yud y la Hei, la Vav y la Hei, en mi cuerpo, en mi vida. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando del día de Ben HaMetzarim? Y con eso vamos a resumir y cerrar la idea. Como dijimos, según la Arizal HaKadosh, cada vez que se aprende algo de alguna letra, por ejemplo aquí de los nombres de Dios, y no está del todo completo, se le reduce una letra. Se le baja una letra a una letra menor. Digamos, hablando de la Yud y la Hei. Si yo le bajo una letra a la Yud, ¿en qué se conforma? Tet.
letra previa a la Yud es la Tet. La Hei es la Daled. La Vav es la Hei y la Hei no es la Daled. Para escribir, la Yud es la Tet. Es que yo lo tengo que escribir al revés para que ustedes lo vean bien, así que es más complicado. Hei, Vav, aquí no me equivoqué. La Yud y la Hei, la Vav y la Hei. Vamos a intentar resumir y poder terminar la idea. Volviendo al tema de los espías y el becerro de oro, que estamos justamente a la mitad entre el becerro de oro y los espías. Entre Shiva Asar Betamuz y Tisha B'Av, días de Ben Hametzarim. En el pecado de los espías, del becerro de oro, el pecado no era interno, el pecado era externo. En la parte interna ellos estaban bien, estaban elevados. Es decir, si la parte interna estaba bien, es la Yud y la Hei que es interna. En el pecado de los espías, la parte externa estaba bien, la parte interna estaba bien, mal. La parte externa es la Vav y la Hei. Entonces estamos en estos días justo entre la Yud y la Hei del becerro de oro, que ahí la parte interna, que es la Yud y la Hei, estaba bien, y la Vav y la Hei, que es la parte externa, que ahí ellos pecaron en la parte interna del pensamiento, la parte externa de la palabra estaba bien, entonces únicamente la Vav y la Hei alumbró allá. Entonces, si juntamos la Yud y la Hei, la Vav y la Hei de esos días, dice la Arizal HaKadosh, tenemos la Yud y la Hei, que es la parte interna, eso es el pecado del becerro de oro, que la parte interna estaba bien, pero la parte externa estaba mal, tienen un punto menos y por eso le vamos a cambiar a la Tet y la Daled. ¿Alcanzan a ver? La Tet y la Daled. La Vav y la Hei, que es la parte externa, es de los espías, que únicamente la parte externa estaba bien, la parte interna estaba mal y por eso también lo cambiamos. Que estaba mal la parte interna, la Hei y la Vav. Sumemos. Tet, 9, más Daled, 4, son 13. ¿Cierto? Hei, 5, más Vav, 6. No, perdón. La Hei se convierte en Daled. Hei, 5, más Daled, 4, ¿cuánto es? 9, 13 y 9. Es decir, que en los días de Ben Hametzarim, el pecado del becerro de oro es la parte interna que estaba bien, porque se quisieron conectar con Dios, que eso equivale en el nombre de Dios al número 13, y por eso Moshe Rabenu dijo 13 atributos de misericordia, porque eso es el valor del nombre de Dios que ellos lograron activar. Y por eso tenemos 13 días de luto, un poco más liviano después de ese pecado. Al otro lado, cuando llega el pecado de los espías, que la parte externa estaba bien, la parte interna estaba dañada, ahí son 9. Moshe Rabbeinu dijo 9 atributos y recibimos 9 días que son días de un luto mucho más fuerte porque la parte interna estaba mal. Para poder entenderlo, ahorita sí, en nuestra vida, ya bajar todo lo que vimos a nuestra vida. Hay una bendición que Moshe Rabbeinu le da al pueblo de Israel. Lo vamos a leer la semana que viene en Devarim. Y también lo leímos los sefaradim cada Shabbat. El Hazán o el rabino dice esa bendición al público. Yosef alechem kachem elef pe'amim. Dice Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel que Dios les aumente a ustedes 1000 veces más. La bendición de Moshe, darle 1000 veces más. ¿Pero por qué únicamente 1000? ¿Cómo? Dios es ilimitado. ¿O por qué no 500? ¿De dónde sacó Moshe Rabbeinu el número 1000? ¿De dónde lo sacó? La Gemara dice algo muy interesante. La bendición de Dios vale 500 veces más que el castigo.
la mano buena de bondad de Dios vale 500 veces más que la mano de justicia. ¿Cómo sacaron eso? Porque Dios dice, Notzer Chesed la alafim. La Torah dice que Dios guarda la bondad, la misericordia, el bien, le alafim, hasta 2000 generaciones. El bien, la bondad, llega hasta 2000 generaciones. Pero algo negativo, ad shileshim ve'ad riveim lesoneai, al enemigo, al que hace algo malo, hasta 4ª generación. Algo bueno, 2000. Algo malo, 4. ¿Cuánto es lo equivalente? 500 veces más. 4 por 500 es 2000. Entonces la mano buena, la bendición de Dios, vale 500 veces más que el castigo. La bendición vale 500 veces más que el castigo. Moshe Rabenu recibió 2 veces bendición de Dios. Después del pecado del becerro de oro y después del pecado de los espías, Dios le dijo a Moshe, voy a eliminar a este pueblo y comienzo otro pueblo de ti. Moshe Rabenu recibió 2 veces esa bendición de Dios que el pueblo puede comenzar de él 2 veces. Una vez después del pecado del becerro de oro, una vez después del pecado de los espías. 2 veces bendición de Dios. 500 después del becerro. 500, porque la bendición de Dios, ¿cuánto vale? 500. 500 después del becerro de oro. 500 después de los espías. Tiene Moshe en su poder una bendición, 2 bendiciones de Dios. Que cada uno vale 500, que son 1000. Dice Moshe, yo se lo doy a ustedes. Y por eso Moshe dijo, te voy a hacer 1000. Que Dios le mete 1000 veces. De mi parte, los 1000 bendiciones que yo tengo de Dios, se los doy a ustedes. ¿Qué significa eso? Moshe Rabenu lo recibió del pecado del becerro de oro y el pecado, después del pecado del becerro de oro, después del pecado de los espías. Dice Moshe Rabenu, ¿quieren tener la bendición de Dios? ¿Quieren recibir multiplicado? ¿Saben qué es el número 1000 en hebreo? Se dice Elef, que es igual que la letra Aleph. Aleph y Elef se escribe de la misma forma. Es la conexión máxima con Dios. La letra Aleph, en todos sus sentidos, me muestra a Dios. Tanto en el significado, Aleph significa Alufo Shel Olam, Dios que es el campeón del mundo. Además, también cuántos equivale la numerología del número de Aleph es 1, que es Dios, que es único. Estamos la palabra completa de Aleph. Se escribe Aleph Lamed Pei. La Aleph vale 1, la Lamed vale 30 y la Pei vale 80. Son 111, que es el inicio de las unidades, el inicio de las ¿cómo se dice en español? Decenas y centenas, ¿no? Porque es 111, el 1, el 10 y el 100. ¿Y dónde está el 1000? En la palabra Aleph es el 1000 también. Es todo completo. Es Dios al absoluto. Dice Moshe, ¿quieren ustedes recibir la bendición de Dios al completo? Intenten eliminar de sus pensamientos el becerro de oro. Eliminar de sus acciones el becerro de oro, porque hay un becerro de oro que cada vez que uno intenta hacer alguna acción, llega aquí el becerro de oro, el instinto del mal, intenta, ¿sabes qué? No, ahorita, ¿qué vas a hacer esto? ¿Qué vas a estar ahorita tú rezando? ¿Que ya te convertiste en súper religioso? ¿Tú qué? Te conozco. ¿Qué vas a hacer ahorita? De repente vas a cuidar el Shabbat y qué va a pasar con tu familia y con tus hijos y con tu esto. ¿Qué cuesta Shabbat? ¿Y qué pasa si ¿cómo no vas a contestar el celular? Tú no puedes eso, tú no puedes. ¿Cómo te quieres conectar con Dios? Tú te vas a conectar directamente con Dios para nada, no eres capaz. Y así empieza a molestar. Empieza a molestar en cada acción que haces. Baja, ¿cuál? No te vas a arreglar tú. Decías cuidar el Shabbat, imposible, tú nunca lo vas a poder. O no quiero hablar mal de tú nunca vas a poder. Y si tú vas a rezar 3 veces al día, ay sí, cómo no, para nada. ¿Y cómo te vas a vestir con la kippah en la cabeza? Nada, ¿qué va a decir la gente? Te empieza a hablar, nada lo hagas. Las acciones que lo alejes. Aleja ese deseo de oro, esa idolatría que puedes tener de tus acciones, de cada acción que hagas. Lastimosamente hoy en día estamos llenos de idolatría.
Aunque no lo pensamos, ¿qué es una idolatría? Idolatría es algo que te aleja de Dios. Si es que estás con el celular, en vez de rezar, tu celular es tu idolatría. Las redes sociales son tu idolatría. Cada cosa que te pueda alejar en las acciones de Dios es como una idolatría. Al otro lado, llega Tisha B'Av, que es el día que los espías regresaban, es en la fe en Dios. Llega algo negativo que te pasa, ya Dios no existe, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios no está, y te empiezan a meter dudas en la cabeza. Son los espías que te hablan mal de Dios. Dios no puede. ¿Tú crees que Dios te puede quitar esa enfermedad? No puedes. ¿Qué confías en Él? ¿Qué crees en Él? ¿Qué le pides? ¿Viste cómo no te lo va a quitar? Dios no puede. Así dijo los espías, Dios no puede. Dice Moshe, si en estos días logramos quitar de nuestras acciones el becerro de oro, y de los pensamientos a los espías que siempre nos hablan mal, que no tengamos fe en Dios, es la forma de cómo recibimos a Dios en su totalidad, como la letra Aleph. No voy a alargar más porque ya es tarde. La letra Aleph simboliza el Bet HaMikdash. Entonces, si uno quiere que realmente el Bet HaMikdash se construya, recibir las bendiciones que Moshe Rabbeinu nos da de parte de Dios directamente, que intente de cada acción que él hace, que investigue. A ver, ¿esta acción que hago es una idolatría o es algo kasher que la puedo hacer? Y si es que él dice, me aleja de Dios, déjala de hacer. Llega un pensamiento de algo en contra de Dios, aleja ese espía. Cuando lo hacemos, así es como recibimos una bendición completa de 1000 de Dios. Que tengamos el mérito que este mismo año vamos a ver, la construcción del Bet HaMikdash con la llegada del Mashiach. Amén.